Shalom Lekulam, bienvenidos a todos a esta cuarta entrega sobre la introducción a la Kabbalah. Esta introducción a la Kabbalah vamos a hablar sobre el sendero de la Torah y el sendero del dolor. Aquí vamos a ver la diferencia entre vivir una vida en donde estamos conscientes de cuál es nuestra misión en nuestra vida, y también vivir de acuerdo a ciertas leyes de causa y efecto que nos van a crear, como dice la palabra, dolor debido a nuestro egoísmo. Anteriormente habíamos hablado de que la creación se trata de un sistema. Este sistema es un sistema que abarca básicamente a un creador y una criatura. Entonces tenemos, escribir aquí, creador. El creador viene siendo lo que llamamos ese deseo de dar, deseo de impartir luz, y la criatura es el deseo de recibir, el deseo de básicamente recibir esa luz del creador. El problema es que este sistema hecho por el mismo creador es un sistema basado en egoísmo, y la idea del egoísmo no es una idea mala de acuerdo al egoísmo como lo conocemos. Es una idea básicamente errónea de acuerdo a nuestra mentalidad fragmentada, porque el creador nos quiere impartir luz, ¿verdad? El creador quiere impartir luz. El problema es que nosotros lo que hacemos es que queremos recibir esa luz, pero de una forma que es totalmente egoísta. Básicamente para la criatura solamente. La criatura él quiere recibir, llenarse de placer, y eso básicamente sería todo. Mientras que el sistema no trabaja de esa forma. El sistema trabaja que está bien, la criatura tiene que recibir, pero la criatura también tiene que dar, impartir. Y la forma en que la criatura imparte hacia el creador o recibe salud de acuerdo al nombre del creador, la palabra lishma que hablamos anteriormente, lishma significa para el nombre, le, para, shma, nombre. Y para cuando la criatura trabaja de esta forma, básicamente se vuelve parte de este sistema llamado básicamente la creación, y la perfección de la creación. Básicamente creador y criatura, donde todo se vuelve en uno. El creador y la criatura básicamente es un sistema completo, un sistema cerrado, donde no existe el egoísmo, no existe el mal como tal. Pero lamentablemente nuestro modo de ver las cosas egoístas, que después en el futuro vamos a ver por qué pensamos egoístamente, por qué tenemos que hacer estos trabajos tan difíciles de corrección y de cambiar nuestra forma de pensar, cambiar la forma de ver a los demás y todo. Vamos a ver de dónde viene eso. Y de eso se trata esta clase. Esta clase vamos a ver de qué se trata el camino a la Torah, y de qué se trata el camino al dolor, que es el camino que la humanidad en estos momentos está siguiendo, y qué podemos hacer para mejorar nuestra vida como seres humanos en esta vida física. Luego vamos a ver el desenvolvimiento de la criatura de acuerdo a la Kabbalah, y de ahí vamos a empezar a ver el sistema, cómo trabaja el sistema, en el sentido de que vamos a ver el sistema de una forma más dinámica, en donde vemos la interacción de la luz dentro de la vasija y cómo esta vasija va calculando cuánta luz recibe, cuánta luz emite hacia el creador. En otras palabras, utiliza la luz de una forma correcta, y de ahí ocurre
algo que se llama el rompimiento de las vasijas, en donde encontramos lo que se llama la raíz de lo que conocemos como el mal. En realidad no es nada que podemos llamarle malo. Tenía que pasar, es parte del sistema, y es simplemente a propósito para crear un mejor y perfecto sistema en donde el creador le da a la criatura da hacia el creador, pero sin hacer el mismo error que se cometió antes cuando recibió luz, sin estar con una vasija perfecta y amplia para recibir esa luz completamente como tenía que ser. Pero vamos a empezar con el tema de lo que se conoce como el camino de la luz y el camino del dolor, el camino de la Torah y el camino del dolor. Si nosotros contemplamos nuestra vida constantemente todos los días, vamos a ver que tenemos que hacer muchísimo esfuerzo para lograr algo en la vida. Muchísimo esfuerzo no solamente físico, sino esfuerzo emocional y mental. Lo mismo pasa cuando queremos alcanzar ciertos niveles espirituales. Estamos en un mundo tan lleno de materialidad, tan lleno de cosas que nos programan a través de, ya sea de los medios de comunicación o a través de ciertas religiones o filosofías, incluyendo la ciencia, que no sabemos lo que se conoce, con el nombre de libertad. Confundimos libertad con movimientos políticos, movimientos filosóficos. Pero la verdadera libertad no tiene nada que ver con eso. La verdadera libertad tiene que ver con la espiritualidad. En realidad, todo aquello que pasa en el mundo físico tiene su raíz en el mundo espiritual. Por ejemplo, cuando, por ejemplo, unas elecciones en alguna nación, y esta nación de momento tiene un presidente o alguien que va a dirigir la nación en ese momento, es porque esa nación tiene que pasar por ciertas cosas para rectificar ciertos errores, o es que cada nación tiene como que vamos a aprender en el futuro, cada nación tiene un ángel protector, y esos ángeles son básicamente los que guardan esa nación, y esos ángeles son los que van a ayudar a esa alma grupal de personas que se llama nación a avanzar espiritualmente de acuerdo a ciertas leyes. Lo que vamos a ver es que lo que nosotros conocemos como las naciones físicas, son las ramas de una raíz espiritual que se llama también las naciones. Como habíamos estudiado anteriormente, lo que se conoce como las naciones es nuestros deseos egoístas. Son las naciones que vemos allá afuera, ya sea con nombres de Rusia, Brasil, Venezuela, Colombia, México, Cuba. Todos esos son nombres físicos, pero en realidad existe una raíz espiritual para cada una de esas naciones. Y esos países existen en el mundo físico porque cada país es una alma, pero es una alma grupal. Y esas almas grupales, todos en conjunto pasan por cierto nivel de tikkun. Tikkun significa corrección, como grupo. También está dentro de las naciones ciertos pueblos, ciertos grupos sociales que también forman ciertas almas grupales, o que son subgrupos dentro de ese alma grupal que se conoce como nación. Y cuando uno mira esto, la Cábala enseña básicamente que el mundo espiritual es como lo que se conoce como un mundo fractal, un mundo que se repite constantemente. Si vemos, existe alma individual, alma de familia, la familia es parte de una alma social, la sociedad es parte de una alma, vamos a suponer, de una ciudad, la ciudad es parte de una alma nacional o de un estado, y ese alma después, que se conoce como nación, es parte de un alma mundial. Pero cada una de esas partes, pequeñas partes, tiene que pasar por cierta corrección. Y esa corrección empieza con el individuo. Existe un proverbio judío donde dice que una persona que quiso cambiar
al mundo entero y no pudo. Fue demasiado. Quiso cambiar su nación y no pudo. Fue también demasiado. Quiso cambiar su pueblo y no pudo porque era demasiado. Quiso cambiar a su familia y no pudo. Entonces trató de cambiarse a sí mismo. Y él dijo, y dice el proverbio que fue el trabajo más grande porque hasta el día de hoy tampoco lo ha podido hacer. Porque el trabajo interno, individual, es el peor. También en proverbios judíos hablan sobre quién es un héroe. El héroe no es aquella persona que gana batallas en guerras contra otros y cosas así. El verdadero héroe es aquel que se conquista a sí mismo. Y esa persona es la que se conoce como el héroe, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a ser héroes? ¿Cómo nosotros podemos ayudarnos nosotros a comenzar nuestro trabajo de corrección individual para ayudar a la sociedad, para ayudar a la ciudad donde vivimos, el país donde vivimos y el mundo entero, ¿verdad? ¿Cómo podemos empezar eso? Es primero reconociendo de que somos egoístas, de que estamos haciendo, vamos a decirlo así, maldad al mundo con nuestros pensamientos, nuestras formas de ser y de comportarnos. Y también de que estamos alejados del Creador. ¿Ok? Y cuando decimos estamos alejados del Creador, no estamos hablando de que el Creador está lejos de nosotros, nosotros estamos también lejos del Creador, sino significa que no hay una interacción. El Creador siempre, mientras la vasija física tenga vida, el Creador siempre está dándole a la vasija. Por esa razón existe vida, porque existe una luz muy vamos a decirlo así, no es una luz muy potente, pero esa luz está manteniendo la vasija viva. Eso se le conoce en la Kabbalah como el Klipa Noga, que es algo que vamos a aprender en el futuro, que es como una radiación de luz, pero no es muy fuerte. Es como vivir en la tiniebla donde se ve una luz, pero una luz tenue, no es una luz que vemos. Y de ahí las religiones sacan también sobre eso de la gente que vive en la oscuridad, en las tinieblas y cosas así. Pero en la Kabbalah, la oscuridad, tinieblas y todo eso lo que significa es simplemente falta de luz dentro de nuestra vasija espiritual. No tiene nada que ver con como algunas religiones dicen, las tinieblas, están los demonios, esto y lo otro. En la Kabbalah se hablan de ciertas cosas así, pero no es exactamente como la religión lo pone, lo pinta y cosas así. Y eso lo vamos a aprender en su momento adecuado. Pero por ahora vivimos en una oscuridad. Y esa oscuridad es básicamente el Creador nos está dando la luz. Y nosotros, en vez de recibir la luz, lo que estamos es recibiendo la luz de una forma egoísta. Y la luz lo que nos hace es de alguna forma ver de que no estamos teniendo placer a través de esa luz. Y cuando no tenemos placer a través de esa luz, porque no estamos recibiendo de una forma que es adecuada, nos causa dolor. ¿Por qué? Porque el alma dentro de la vasija nuestra quiere avanzar, quiere liberarse, la verdadera libertad, quiere liberarse y estar conectado con el Creador. Pero nuestros pensamientos egoístas, nuestras emociones egoístas, nuestras acciones egoístas, lo que hacen es que lo que nos podía tomar quizás un día para alcanzar lo que se llama conexión con el Creador, de Bekut, nos toma años. Y eso nos causa dolor. Por eso se llama lenta evolución espiritual de la humanidad. Y esto es básicamente todo lo externo nos influencia. Por eso vamos a ver que la presión que tenemos en el día de hoy, lo que se llama la crisis. Mucha gente dice que crisis cuando todavía estamos viviendo lo más bien. Estamos viviendo bien porque vives en un país rico o lo que sea. Pero si vivieras en un país pobre, sientes la presión más todavía, porque el ángel de ese país, todos los ángeles de los otros países también son almas grupales, ¿verdad? Son fuerzas grupales, energías grupales. ¿Y qué pasa? La lenta evolución de la humanidad
está pasando porque algunos de nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer propiamente. En vez de recibir la luz, aun cuando tenemos conocimientos espirituales, en vez de estar recibiendo la luz propiamente, recibimos la luz por egoísmo. Por ejemplo, y no es de manera de crítica, sino es simplemente para tomar un ejemplo. En ciertas religiones vamos a ver ciertos líderes espirituales en donde ellos se enriquecen con enseñanzas, por ejemplo, como esta de la Kabbalah, o enseñanzas a suponer de la Biblia y cosas así, y se vuelven millonarios, totalmente millonarios. Y le hablan a la gente de la Biblia y le hablan de humildad, pero cuando uno mira la forma de ellos vivir no es una forma humilde. Tienen una casa carísima de más de $500,000 o quién sabe millones de dólares. No pagan taxes al gobierno y cosas así. Entonces ahí donde vemos la diferencia entre una persona que busca la espiritualidad y una persona que utiliza el conocimiento espiritual para enriquecerse materialmente, pero espiritualmente están pobres. Y esa persona, aunque la gente los ve como que Dios los está bendiciendo y cosas así, sí, Dios los bendice en las cosas materiales, pero cuando se trata en el mundo por venir, son pobres, porque no han avanzado espiritualmente como tienen que ver. Mientras que el pobre quizás no tiene nada y está más avanzado espiritualmente que una persona que tiene mucho conocimiento de cosas religiosas o cosas espirituales y se está haciendo también rico o rica utilizando este conocimiento. Es un ejemplo. También existe la persona que se conoce que está un poco más bajo al nivel, porque al menos esta persona será egoísta, pero conoce de espiritualidad. Está de alguna forma expuesto a espiritualidad, pero hay otra que no quiere saber de la espiritualidad y solamente trabaja de acuerdo al sistema, ya sea el sistema financiero, que es un sistema artificial, ¿verdad? Un sistema político y cosas así. Esa persona se considera que está a un nivel más bajo aún de esa persona que utiliza las cosas espirituales para enriquecerse, porque uno es materialista, pero está expuesto al conocimiento espiritual, mientras que el otro es totalmente materialista. Y luego vemos la persona que quizás no es rica, no tiene nada, no se enriquece, simplemente vive la vida por vivir, ¿verdad? Cuando vemos estas tres clases de personas, aunque una está expuesta a los conocimientos espirituales y no los utiliza de forma para avanzar propiamente, estas tres clases de personas viven de acuerdo a lo que se conoce como las leyes de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza es simplemente tú naces, vives y mueres. Cuando naces, naces como cualquier otro animal, ¿verdad? De una madre. Vives como cualquier otro animal, aunque como ser humano tienes conocimiento de ciertas cosas, de lenguaje, matemáticas, tecnología y todo, pero vives de acuerdo a las leyes de causa y efectos de la naturaleza. Y no tienes control de lo que está pasando porque no estás consciente, no estás expandiendo la conciencia a algo que está detrás de la vida, que es lo que maneja esta vida. Y no se convierte la persona en lo que se conoce como ser co-creador con el creador, ser parte de ese sistema de creador y criatura. Esa persona vive como los animales. Si la sociedad se va hacia la izquierda, se va a la izquierda. Si la sociedad se va a la derecha, se va a la derecha. La sociedad se va al centro, se va al centro, pero sin preguntar el por qué, simplemente porque es lo que está de moda. Esa clase de persona vive de acuerdo a lo que la sociedad dice, a lo que la sociedad dicta. Y esa persona, si no está, vamos a decirlo así, recibiendo de alguna forma un feedback, una clase de información que le lleguen a ellos, a su modo de pensar, sienten dolor porque se sienten que no están conectados a la sociedad, porque la sociedad no reconoce el esfuerzo que ellos están haciendo de estar con esa gente. Y aunque es una necesidad humana, porque somos seres sociales, tiene que ver con el mundo espiritual. En el mundo espiritual, lo que queremos hacer, la meta de la Kabbalah que hablamos anteriormente, es de lograr la unificación de todas las partes o todas las almas que se derivan o vinieron de el alma única
que se conoce como Adán Harishon, el Adán que hablamos en la Biblia, en el Génesis. Cuando Adán cayó, se rompió en pedazos, en 600,000 piezas. Esas 600,000 piezas se rompieron en 613 pedazos, ¿verdad? Y nosotros somos partes de esas almas que se rompieron o vinieron de Adán. Y lo que tenemos que hacer, como hablamos en la última entrega, es cada uno de nosotros somos una pieza de un rompecabezas y tenemos que poner nuestra pieza en su lugar, y de esa forma completamos el alma de Adán Harishon. Pero es de una forma en donde tenemos que reconocer primero que nosotros somos, de alguna forma, reconocer el mal en nosotros, somos egoístas. Mientras no reconozcamos eso, no hay avance espiritual. Es el primer paso. Segundo, de que no le debemos nada a la sociedad. Y la sociedad no nos debe nada a nosotros, sino que nosotros le debemos al Creador. Le debemos a que el Creador nos creó, y de que nuestros pensamientos, nuestras obras son egoístas y tenemos que corregirlas para recibir la luz del Creador propiamente. Pero eso empieza, como he dicho desde el principio, amándose uno mismo, aceptando como uno es, aceptando que uno es egoísta y también que uno hace maldad, y empezar a caminar ese camino. Una vez empieza uno a amarse como uno es, como el Creador hizo a uno, ahí entonces uno empieza a ver al prójimo de una forma diferente. Porque todas las faltas que vemos en el prójimo básicamente son faltas que se reflejan de nuestro interior hacia el exterior. Cuando vemos a una persona, vamos a suponer, y la criticamos, lo que estamos criticando es un aspecto interno de nosotros que tiene que ser corregido. Y de eso todos somos culpables. Todos. También, cuando hacemos ese cambio de percepción, de ver las otras personas, ustedes van a ver que esto que se conoce como el dolor se va eliminando. Se va eliminando. ¿Por qué? Porque estamos entonces comenzando a caminar en el camino de la luz, el camino de la Torah. Es un camino de corrección espiritual por la luz. Es más rápido y es un cambio interno. Y de acuerdo a ese cambio que se hace también, y de acuerdo a cómo uno ve a las otras personas, de alguna forma también el ambiente externo, que es el que pone presión en nosotros y nos crea ese dolor que sentimos, empieza a cambiar. Vamos a ver que las personas empiezan a actuar diferente con nosotros, y vamos a ver que nuestro ambiente también cambia de una forma más positiva. Pero primero tenemos que amarnos nosotros para poder amar a los demás. Eso no significa que si una persona, a suponer, te faltara el respeto o cosas así, tú no tienes el derecho de decir o hacer algo al respecto o exigir respeto. No se trata de esa clase de forma de ver cuando uno ve una falta en otra persona, no hacer nada básicamente, porque es una reflexión de mi interior, no necesariamente. Si no haces nada, sigue siendo una reflexión de tu interior, porque significa que tú estás dejando que una persona te falte el respeto, significa que tú no tienes respeto por ti mismo. Eso tiene que ir de las dos formas, ¿ok? Así que no lo tomen como enseñan a veces: si te dan una mejilla, da la otra. No, si te dan una mejilla, exige respeto por la otra, pero no, que no para probar si de verdad te están respetando, ¿verdad? No es para que te dejes quitar. Básicamente de eso se trata. Pero esa clase de forma de ser hay que también tener cuidado, porque uno se puede volver adicto, como le llaman, a ser víctima. Y el ser adicto a víctima también es una forma de ser adicto al dolor. ¿Por qué? Porque nos tenemos pena de que somos de cierta forma. No tenemos pena. Bueno, sabe, la vida me ha tratado mal, esto y lo otro, tengo que comportarme de esta forma, o me comporto de esta forma porque yo he pasado en esta vida, yo he sufrido en esta vida, y eso no es lo que el Creador quiere. El Creador no quiere que tú seas una víctima de ti, de tu propia pena. El Creador quiere que tú seas victorioso. En vez de víctima, victorioso. En donde como héroe te conquistes a ti mismo y ganes la batalla interna en ti mismo,
Y de esa forma te conviertes en el héroe que va a empezar a caminar por el camino de la Torá, que es el camino de corrección espiritual por la luz. Y es un camino más rápido, en donde alcanzas niveles de espirituales más rápidos en una vida, no en muchas vidas ni en muchos años, sino en menos tiempo. Otra cosa que es bien importante saber cuando hablamos de la Torá: existen los 5 libros de Moisés que se conocen como la Torá. Esa es la Torá escrita. ¿Okay? Es un código en donde, aunque se lee como una historia de un pueblo de Israel, de la creación y del pueblo de Israel, en realidad la Torá es un código, la Torá escrita es un código en donde vemos el proceso de la humanidad durante todo este tiempo y a lo que la humanidad tiene que llegar. Por eso al principio hablamos de qué se trata la Torá. Torá se trata de lo que está pasando en nuestro corazón. Es Israel contra las naciones, e Israel tratando de llegar a esa tierra prometida. Esa tierra prometida que es la espiritualidad. Las naciones que son los deseos egoístas en nosotros, y Israel que es el punto en el corazón que hablamos, que es esa pequeña partícula en nosotros que se conoce como el alma. Y lo que tenemos que hacer es empezar a ayudar a esa pequeña nación que se llama Israel dentro de nuestro corazón, que es un deseo que no es egoísta, y empezar a que crezca. Es una vasija que tenemos que empezar a desarrollar. Ese punto en el corazón es como un feto que está dentro de una madre, donde tiene que ser alimentado, tiene que ser cuidado hasta que sea el momento de nacer. Y ese feto, que se conoce como el alma altruista dentro de nosotros, también llamado Israel, que no tiene que ver con la nación física de Israel, que la nación física de Israel es una rama de la raíz espiritual que se llama Israel. Ese punto del corazón de nosotros se llama Israel. En algún momento tiene que nacer. ¿Cuándo nace? Cuando muchos de nosotros creemos una masa crítica de personas, muchas personas a la misma vez, haciendo el mismo trabajo, y llegan a cierto nivel espiritual en donde el resto del mundo, las naciones, van a ver la luz de estas pequeño grupo de personas que crea una masa crítica o una vasija entre todos ellos, y llegaron a básicamente a traer la espiritualidad al mundo, en donde las naciones también van a festejar eso, porque las naciones en estos momentos, porque las naciones ponen presión en el Israel físico, porque ellos saben que la luz tiene que venir de Israel, pero si Israel no hace su trabajo, el creador, a través de la naturaleza, las leyes de la naturaleza, va a forzar de alguna forma a esas personas a que traigan la luz al mundo, ¿verdad? Y de eso se trata, por ejemplo, lo que está pasando políticamente en el mundo entre las naciones e Israel. Pero entre nosotros pasa igual, con nuestros deseos egoístas, atacan a nuestros deseos altruistas, porque, y como vamos a ver cuando estudiemos la Torá, cada vez que va a haber, que va a ser o va a pasar una revelación o que va a venir más luz al mundo, siempre pasa algo negativo para que ese algo positivo, en contra de ese algo positivo, para que no pase, pero siempre pasa. Por ejemplo, antes de que naciera de nuevo el Estado de Israel otra vez, en la historia reciente, hubo un holocausto. En estos momentos estamos pasando por una crisis mundial, y es porque algo viene. ¿Qué es? Alguna gente asume, otra gente dice que sabe, pero siempre sabemos que siempre que hay una crisis, por ejemplo como la pandemia, crisis como por ejemplo en el 2001, el 9/11, cosas así, es porque algo grande, bueno, de que se tiene que ver con la luz va a pasar. Y algo bueno que ha pasado con la pandemia es que la pandemia se convirtió, vamos a decirlo así, como algo que puso oscuridad al mundo, pero le enseñó al mundo que la forma en que nos estábamos conectando físicamente y a través de los medios era una forma egoísta. Luego, cuando la pandemia nos hizo separarnos, hemos visto que en realidad necesitamos la compañía del uno del otro, que es importante, pero siempre lo tomamos como algo que no era importante. Aún la tecnología que utilizamos para hacer daño a los demás a los demás y todo eso,
Ahora hemos visto que la tecnología se ha tenido que utilizar para cosas buenas como comunicarse para conseguir o seguir teniendo negocios, para educar a nuestros hijos, para educarse uno mismo, para comunicarse con familiares y amigos porque ya no podemos estar juntos y cosas así. Le estamos dando un valor diferente a esas cosas que al principio, simplemente porque la tenemos todos los días, no le estábamos dando el valor suficiente como tenía que ser. Y es una forma de transformar el uso de ciertas cosas que tenemos hacia una forma positiva. Y la pandemia nos ha ayudado a que entendamos de que, mira, estábamos juntos, pero no lo estábamos haciendo bien. Cuando volvamos de nuevo y nos unamos, tiene que ser ahora de una forma diferente. Tiene que ser una forma en donde agradecer de que estamos juntos de nuevo, de agradecer y darle valor a esa compañía que tenemos físicamente. De cuando usamos la tecnología, no utilicemos la tecnología para estar haciendo cosas negativas, sino para ayudar a avanzar al mundo, ya sea en la ciencia, ya sea en filosofía o en cosas espirituales, pero para cosas que sean positivas, no para cosas negativas como se ven a veces, o cosas horrendas en el internet, ¿verdad? Y son cosas así que tenemos que aprender, ¿ok? Pero el mundo avanza a través del camino del dolor. La pandemia es parte de este camino del dolor. Cuando los seres humanos no avanzamos, no queremos hacer nada, el Creador siempre manda un ángel, y siempre las religiones hablan del ángel como si fuera un ángel negativo, un ángel malo y cosas así. Ese ángel tiene una misión y la misión es dada por el mismo Creador. Y ese ángel va a venir y dar un mensaje al mundo. Y el mensaje a veces a través de plagas, como la pandemia que hemos pasado. Y es para decirnos es tiempo de movernos hacia lo espiritual. Porque la forma que estamos viviendo no vamos a llegar a nada. Y de esa forma, a través del dolor, vamos a reconocer de que hemos hecho las cosas malas. Que viene el concepto de Teshuvah. Teshuvah significa arrepentimiento, pero en hebreo Teshuvah, Shuvah significa volver. Teshuvah significa básicamente volver hacia el camino del medio, el camino de Yashar Kel, el directo a Dios, Israel, Yashar Kel, Yashar El. Y ese es el camino de la Torah, el camino de la corrección, ¿ok? Ahora, como dije al principio, nosotros todos somos parte de una alma que se llama Adam HaRishon. Adam HaRishon significa Adam, Ha, él, y Rishon, primero, el primer Adam. El primer Adán es el Adam que se habla en la Biblia, en el libro de Génesis. Y como nosotros sabemos o queremos o sentimos que tenemos que avanzar espiritualmente, porque dentro de nosotros existe algo que se llama Reshimot. Reshimot son impresiones o memorias que existen dentro de nuestra alma, nuestra vasija. Y eso pasó porque en el principio Adán estaba lleno de luz, estaba en el paraíso, como dice el libro de Génesis. No estaba separado del Creador. Nunca vio su desnudez como algo malo. Nunca vio, vamos a decirlo así, a Eva como una creación aparte a él, ¿sabe? Después vamos a decirlo así, de caer, empezó entonces a llamarla por otro nombre. Y este Reshimot es básicamente como si fuera un DNA espiritual que existe en nosotros, que nos influye a que avancemos espiritualmente. Ese Reshimot es cuando nosotros éramos Adam HaRishon, que éramos una sola alma, la luz entró a la vasija de Adán. Cuando la luz se fue, cuando se cometió el pecado original, dejó impresiones dentro de nuestra vasija. Es como dejar, tenemos un sello, y ese sello uno lo presiona contra una cera. Por ejemplo, antes se sellaban las cartas con cera y le ponían un sello. Y el sello dejaba una impresión en la cera. Aunque la cera tiene la impresión del sello, no es el sello.
¿verdad? So, el sello vendría siendo en este momento la luz, el creador, y la impresión que deja el sello en la cera es básicamente la impresión de la luz del creador en la cera, que viene siendo la vasija, ¿verdad? Y así es como lo tenemos que ver. Esa impresión está dentro de nosotros. Nosotros sabemos que existe la espiritualidad porque tenemos una impresión dentro de nosotros, unas memorias dentro de nosotros, en nuestro DNA espiritual, que nos exige de alguna forma, cuando se despiertan esos regimos, alcanzar ciertos niveles espirituales. Por ejemplo, muchas personas se van a encontrar que estén estudiando Kabbalah, en donde lo que ellos sienten es que, aunque quizás viven una vida buena, no es lo suficiente. Aunque quizás se sienten que han logrado ciertos niveles, ya sea financieros, profesionales, no es suficiente, que hay algo que falta. Y eso es uno de estos regimos despertándose dentro de la persona, de estas impresiones o memorias despertándose en la persona, de que, ok, llegaste a esto, ahora hay que volver al otro. A seguir creciendo. Quizás creciste en lo físico, pero en lo espiritual no has crecido. Algunas veces, alguna de estas, que es el gran misterio, ¿verdad? De nuestra vida, es que las cosas que hacemos en lo físico, ya sea nuestra profesión y todo, de alguna forma tienen que ver con nuestro avance espiritual. Tienen que ver con la influencia espiritual que estamos recibiendo también. Y este Reshimos se manifiesta de una forma como en espiral. Como en espiral. En otras palabras, empieza a despertarse y empieza a subir y a expandirse de una forma en espiral. ¿Ok? Sabemos que el DNA también tiene esa forma en espiral. Y la razón es de que forma en espiral es el siguiente. A ver si puedo dibujarlo de una forma que se pueda entender más. Por ejemplo, en espiral, ¿verdad? Una espiral. Lo que vamos a ver es que la persona empieza en este punto aquí abajo, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Empieza aquí. Cuando la persona empieza en ese punto, tiene que subir ciertos niveles espirituales. Y quizá la persona se despierta un Reshimot, vamos a poner aquí. Y ese Reshimot de nuevo se despierta en un nivel superior, pero ya más avanzado. Y luego un nivel superior, pero más avanzado. Y luego un nivel superior más avanzado. También se manifiesta, ¿verdad? En diferentes áreas, en el camino del medio, en el camino de la izquierda, que son diferentes. Cada uno de estos reshimos vendrían siendo como si fueran despertamientos espirituales. Pero quizá este despertamiento espiritual pasó cuando la persona no sabía mucho de las cosas espirituales, pero el Reshimot ahora evoluciona. En realidad, cuando digo la palabra evolucionar, en realidad no existe evolución en los Reshimot, es simplemente que la persona expande su conciencia y siente esa clase de que este deseo crece. Ese deseo crece, pero crece ahora en un nivel más alto, ¿verdad? Quizá el deseo crece de una forma que tiene que ver con juicio. Básicamente cuando hablo juicio es de que la persona quizás ayuna y la persona empieza a ayunar. Pero luego en el futuro, cuando ya tiene más conocimiento y se desarrolla más espiritualmente, el mismo Reshimot o el mismo deseo quizás es ahora más avanzado, más grande y se manifiesta también en, en en este lado que se llama el lado de la justicia, el lado del juicio, pero ya un nivel más avanzado. En el lado de la misericordia también vemos los Reshimos manifestándose, pero en niveles más avanzados. Y por eso es en forma de espiral. Se pasa por lo mismo, pero en niveles más avanzados. Y de esa forma se aprende la Torah. Por eso en la Torah se estudian la parasha todos los años, y todos los años la gente que estudia la parasha pueden decir, la gente que estudia la porción semanal
de la Biblia, le puede decir que todos los años aprenden algo nuevo. ¿Por qué? Porque lo están estudiando en un nivel más superior, con más conocimiento más, y espiritualmente más avanzado. ¿Ok? Así que hay que ver los regimos. Por eso se ven en forma de espiral. Pero nosotros, vamos a decirlo así, cuando éramos Adam Harishon, la luz entró dentro de nosotros, entró en cada uno de los vamos a decir, niveles espirituales que existen dentro de la vasija, en este caso 5 niveles, ¿verdad? Y dejó sensaciones dentro de la vasija. Cuando la luz se fue, ¿verdad? Partió de la vasija, esas sensaciones se quedaron. Esas sensaciones son lo que nos dicen a nosotros qué parte o qué tenemos que hacer para subir esa escalera espiritual. ¿Ok? Porque está dentro de nosotros. En realidad, como dice, todo el universo está dentro de nosotros, incluyendo en el mundo físico, los astrónomos y los físicos también le van a decir que todos nosotros estamos hechos de partículas de las estrellas, ¿verdad? Todo está relacionado de alguna forma a otra, ramas y raíces. Lo físico es las ramas y lo espiritual es las raíces. ¿Qué pasa? Cuando estudiamos entonces este sistema que existe dentro de nosotros, este sistema que tenemos nuestras sensaciones, en donde sabemos que había una luz que nos llenaba y esa luz se fue de nosotros, partió, pero nos dejó esas impresiones. Ahí es donde comienza la búsqueda. Y cuando empezamos con la búsqueda existe entonces lo que se llaman los cabalistas. Y los cabalistas, que son científicos espirituales, porque empiezan a experimentar, a lograr llegar a conectarse con estos niveles espirituales que existen en el más allá, y reconocieron un sistema de 5 niveles. Este sistema de 5 niveles es parte de lo que se conoce como el Yod-He-Vav-He, con un punto que es el punto de la Yod, donde empieza la letra Yod, y eso es lo que se conoce como el sistema espiritual o como la vasija se desarrolla. Y aquí es donde vamos a empezar a ver de ahora en adelante cómo es que llegamos a lo que estamos hoy viviendo. En esta entrega vamos a ver de que nos vamos a quedar en donde la vasija empieza a hacerlo un sitzum. Un sitzum es una restricción de la luz, porque empieza a recibir egoístamente. Pero ¿cómo pasó esto? Eso es lo que vamos a explicar ahora. ¿Cómo pasó eso y cómo podemos aplicar eso en nuestra vida personal? En el principio, y esto cuando hablo del principio no estoy hablando del principio de la Biblia empieza con la letra Bet, porque eso es un segundo comenzar, un comenzar que tiene que ver con Adam Harishon, con nuestra evolución, pero antes de eso existía algo en los niveles espirituales, y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Primero, cuando hablamos de Bejiná, vamos a decir la palabra Bejiná. La palabra Bejiná significa nivel, ¿ok? Bejiná en hebreo significa nivel en español. El primer concepto que tenemos que entender es que existe lo que se llama el Atzmuto. Atzmuto significa esencia. La esencia. No sabemos qué es lo que es, sabemos que es algo de donde vino la luz, ¿verdad? La gente le puede llamar Dios, le puede llamar lo que sea, pero aún llamándole Dios o llamándole Atzmuto, esencia, es como poner algo en un contenedor. Lo estamos limitando. Estamos limitando algo que es ilimitado. Y es tan ilimitado que la palabra ilimitado lo limita. Así es como tenemos que verlo. Y por eso tenemos el símbolo de el infinito. A pesar de que sabemos que la palabra infinito también lo pone limitado. Pero lo que vamos a ver es el primer nivel. El nivel Shoresh. Shoresh significa raíz. Se conoce como Keter. Keter significa corona.
Y ese nivel es simplemente luz. El deseo es deseo de impartir. Dentro del el nombre de Dios, de Dios He, es el punto en la parte arriba de la Yod. En la parte arriba de la Yod. Es de donde comienzan a salir todas las letras. Es un nivel Keter, es el deseo de impartir, el deseo de dar. Luego comienza a crearse lo que se conoce como la vasija. La vasija es básicamente un deseo de recibir. En este caso comienza entonces el Bejiná o nivel Aleph, nivel A o nivel 1. Y pertenece a Jokma. Jokma significa sabiduría. Y es un deseo dependiente de recibir. Y es bien importante que sepan la diferencia entre un deseo dependiente y un deseo que vamos a ver aquí que es independiente. ¿Ok? Porque este deseo dependiente recibe. Este deseo aquí también recibe, pero son dos recibimientos muy diferentes. Este deseo de recibir, que se conoce como el Bejiná Aleph, depende del creador. Depende del creador de la luz para existir. Y no hace nada, básicamente hace exactamente lo que el creador le exige, que es recibir. ¿Ok? Por eso es dependiente. El próximo nivel es el nivel Beit, el nivel B o nivel 2, y pertenece a Bina. Y aquí es donde comienza entonces algo importante, el deseo de impartir sin recibir. Aquí, a decirlo así, tenemos al padre que quiere dar, aquí tenemos al bebé que recibe, pero ya el bebé empieza a crecer y el bebé dice en este nivel, en el nivel 3, yo quiero ser como mi papá o como mi mamá. Y quiere imitar lo que el papá hace. El papá o la mamá es una persona que desea impartir. Pues el bebé dice, yo quiero también impartir, no me des nada porque yo quiero ser como tú. Pero se da cuenta de que si no recibe, no puede dar. Entonces crea un sistema que es el nivel 4, nivel Gimel. Y ese sistema es Serampin. Y es un deseo de recibir para impartir. Ok, dice el bebé ahora, o el niño. Yo voy a recibir para poder dar para atrás. Para poder ser como tú, tengo que recibir. Si yo quiero dar dinero, tengo que recibir el dinero de mi papá y de mi mamá para poder dar dinero de alguna forma u otra. Y ser como mi papá, ser una persona que da, una persona que imparte. Pero ¿qué pasa? En este momento, vamos a decirlo así, la criatura llegó a un momento en donde dice, tengo ahora una liga de dos deseos. Sé lo que es recibir plenamente y sé lo que es ser también dador. Dar tiene dos cosas trabajando, que está haciendo cierto cálculo. Entonces lo que sucede es lo siguiente. En el próximo nivel, en este nivel, voy a poner una forma que se vea más. En el próximo nivel, que es el nivel 4, en ese nivel, no el nivel 4, el nivel 5, el nivel Dalet. Dalet es la letra número 4, por eso dije 4, pero es el nivel número 5 que pertenece a Malhut. Malhut significa reino. Serampin significa como la cara menor. Y aquí era deseo de recibir para impartir, pero ahora aquí crece algo o pasa algo importante. Y es que comienza a crearse o a nacer algo diferente. Y lo que se conoce es, en ese momento nace lo que se llama una criatura. Una criatura básicamente independiente.
En, en el primer nivel, o el segundo nivel en este caso, el primer nivel quiere dar, el segundo nivel recibe, es básicamente un recipiente. En el cuarto nivel, cuando vemos acá, es un deseo independiente, es una criatura. Decide cómo va a recibir, decide ahora que sabe que puede recibir y puede dar, y quiere todo el placer de recibir y todo el placer de dar, pero lo quiere de una forma egoísta. Y eso es lo que sucede en este sistema aquí, en este nivel, en donde es un deseo independiente. Tenemos una criatura y esta criatura ahora también puede empezar a hacer decisiones, hacer cálculos dentro de su vasija, dentro de su propio sistema. Porque este mismo sistema que existe aquí, estos 5 niveles, existen dentro de esa vasija, como vemos aquí, existen aquí, dentro de la vasija. ¿Ok? Y esto es básicamente lo que pasa en nosotros. Lo que pasa en nosotros, antes de seguir, ¿verdad? Con cómo la criatura empieza a hacer lo que se llama el Tzimtzum, vamos a hablar un poco de cómo podemos aplicar esto a la vida de nosotros. Al principio, el Creador nos quiere dar, el Creador quiere impartir en nosotros la luz. Nosotros somos recibidores de esa luz, pero en este momento aquí somos dependientes del Creador. Dependemos del Creador totalmente, ¿verdad? En el principio, cuando nacemos, esa es la forma. Dependemos de un padre, de una madre que nos críe, que nos dé una enseñanza. Luego queremos ya ser lo que se llama adulto. Estamos, como decir, en las edades donde ya queremos ser como los adultos. Queremos ser adultos antes de ser adultos. Luego llega el momento en donde somos casi adultos, en donde ya sabemos que hay responsabilidades que podemos recibir y para impartir, de que tenemos ciertas responsabilidades como, vamos a decirlo así, hay que ir a estudiar, hay que ir al colegio y cosas así para ser alguien en el futuro, pero durante ese tiempo se está creando dentro de nosotros una personalidad, una criatura, aparte de lo que se conoce como el padre y la madre que nos crió, ¿verdad? Y nos volvemos egoístas. Empezamos a decir, yo lo quiero todo. Yo lo quiero todo, sin nada de esfuerzo, yo quiero que me den todo, quiero sentir el placer de todo. Pero llega un momento que cuando uno recibe todo, ya uno no se encuentra satisfecho y empieza a ver uno dentro de nosotros mismos cálculos, a calcular mentalmente por qué no me siento satisfecho con mi vida. Estoy recibiéndolo todo del Creador, pero no estoy satisfecho con mi vida. O si no, no recibo nada, no veo que avance en mi vida. No veo ningún avance financiero, no veo ningún avance en la vida amorosa, no veo ningún avance en nada. Y es porque estamos recibiendo la luz de una forma egoísta y no estamos satisfechos. Y mientras más recibimos, más queremos, ¿verdad? Pero cuando empezamos a reconocer, como dijimos al principio, de que estamos viviendo en ese camino del dolor y que somos gente egoísta y que tenemos que reconocerle que tenemos maldad dentro de nuestro sistema egoísta, entonces empezamos a buscar el camino de la Torah y empezar a corregir todo por la luz. Ahí es cuando entonces este sistema dice, es momento de ponerle una tapa a la vasija, y eso se conoce como el masaj. Masaj es una cortina, y hace lo que se llama un Tzimtzum Aleph, una primera restricción. ¿Qué significa? Ok, en vez de estar recibiendo, ¿verdad? Como vimos aquí, estaba recibiendo todo. Aquí estás recibiendo todo y decide no recibir nada. Ahora lo que tenemos es básicamente una vasija sin luz. Porque la luz que quiere entrar va a ser reflejada. Como si fuera un espejo que refleja la luz. No quiere recibir nada. Es básicamente lo que pasó más o menos en este nivel 3. Es un nivel en donde hay deseo de impartir sin recibir, ¿verdad? Eso fue lo que pasó en ese momento, Tzimtzum Aleph. Cuando se estudia la Kabbalah un poco más avanzada, se dice que la luz existía plenamente, ¿verdad? Existía plenamente. Pero el Creador hizo
básicamente como una línea de luz entre medio o no una línea de luz, sino que hizo un vacío en el mismo medio de la línea de la luz, y de ahí en adelante, para llenar ese vacío, envió una línea de luz, y esa línea de luz, mientras iba bajando, iba creando los círculos que se conocen como Ein Sof, Keter, Jogma, que son los Sefirot, en forma circular hasta que llegó a Malhut. Pero en la línea están en forma de línea. Ok, pero ya eso está un poco más en clase intermedia. Pero básicamente esto fue lo que pasó en el momento del Sinsun Aleph. El creador, esta es la luz, y en el mismo medio, aquí mismo en el medio, cuando hizo el Sinsun, en el mismo medio creó un vacío en el mismo medio. Aquí en un vacío. Y luego lo empieza a llenar poco a poco a través de esa línea de luz que vamos a ver luego en la clase más avanzada. ¿Ok? Dentro de la vasija, ahora vamos a ver la vasija, qué es lo que pasa en la vasija, lo que se llama como el cuerpo de la vasija, la anatomía de la vasija. La vasija, como sabemos, de la vasija, crea un masaje, una tapa, una cortina. La luz que quiere entrar a la vasija se conoce como Or Yashar. Or Yashar es luz directa, Yashar directa, Yashar El, Israel, y no se ve bien, Or Yashar directa, Or Yashar, que la luz directa viene hacia la vasija, el masaje la refleja, la luz que se refleja se conoce como Or Joser. Ok. Esa luz que se refleja luego se convierte en lo que se llama Or Makif, que es una luz que entonces está alrededor de la vasija. El Or Makif es luz circundante. ¿Ok? La luz que la vasija deja entrar a través del masaje se conoce como Or Pinimi. Or Pinimi es la luz interna. Es bien importante que conozcan estos nombres porque van a ser utilizados de ahora en adelante. Luz directa, luz que se refleja, Or Joser, luz circundante, que es Or Makif, y la luz interna, Or Pinimi. ¿Ok? Cuando la vasija estaba recibiendo egoístamente en este nivel, ¿verdad? El nivel número 5, la vasija estaba recibiendo lo que se llama como Lo Lishma. Cuando la vasija empieza a dejar entrar la luz poco a poco, siempre y cuando esa luz sea para darle placer, para dar placer al creador, se conoce entonces como Lishma, por el nombre, ¿verdad? Entonces recibe la luz por el nombre del creador, no en contra del nombre del creador. Y eso es el Sinsun Aleph. Sinsun Aleph crea entonces este sistema en donde la vasija va a dejar que entre la luz poco a poco. Mientras la vasija se va expandiendo, recibe la luz de acuerdo al nivel que se expande o se corrige. ¿Ok? Y eso es lo que está pasando. Or Yashar, luz directa. Or Joser, luz que se refleja, luz reflejada. Or Makif es luz circundante. Or Pinimi, luz interna. El Or Makif básicamente la luz que está aquí en círculos. ¿Ok? Y la vasija viene siendo la línea y el punto en el medio. ¿Ok? Si esta línea y el punto en el medio viene siendo la vasija, y los círculos alrededor es la luz circundante. ¿Ok? Ahora que se pone un poco más interesante, porque ahora es donde tienen que seguir apuntando los nombres que estamos aprendiendo. Ya sabemos que existe el Or Yashar, que es la luz directa, el Or Joser, la luz que se refleja, Or Makif, que es la luz que circunda a la vasija. También tenemos Or Pinimi, que es la luz interna. Pero ¿por dónde entra la luz directa, la Or Yashar? Hacia la vasija, ¿verdad? Entra por medio del masaje. El masaje es básicamente la cortina, ¿verdad? Que se crea aquí. Esa cortina tiene una pequeña abertura que se conoce como P. Y P en hebreo significa boca. So P es boca. Y vamos a ver aquí ciertos nombres que tienen que ver con
anatomía del cuerpo humano, pero no se deben tomar exactamente de ese estilo, ¿ok? Simplemente que ramas y raíces. Lo que existe en el mundo físico tiene sus raíces en lo espiritual. So, la luz directa entra a través del P. La vasija deja entrar cierta luz que se conoce como Orpinimi hasta cierto nivel aquí, y la luz que no deja entrar completamente dentro de sí es reflejada y se convierte en Ormakif. Luego vamos a ver que esta luz interna y esta luz externa, Ormakif, crean presión dentro de la vasija, creando lo que conocemos como un estilo de dolor, en donde la vasija entonces tiene que seguir evolucionando, tiene que seguir básicamente perfeccionándose para recibir más luz y más luz, ¿verdad? Porque lo que vamos a ver en nuestra vida personal es el Or Yashar es la bendición del Creador, el flujo que el Creador quiere darnos constantemente. El P básicamente es la pequeña apertura en donde recibimos esa luz interna, esos momentos de evolución de nuestra conciencia, expansión de conciencia. El ojo cel es aquello que no podemos captar muy bien porque todavía no estamos preparados. Pero entonces el Ormakif, que es eso que no hemos recibido porque no estamos preparados, empieza a poner presión en nosotros porque todo esto es el potencial que existe en nosotros para llegar a la meta final, que es básicamente ser uno con el Creador. Y por eso esta luz pone presión en nosotros. Esta luz básicamente la luz como tal se llama la luz de corrección, la luz de la Torah, la luz de corrección, porque es la luz que nos va a ayudar a corregir la vasija. Ahora, antes de terminar, vamos a hablar sobre todas estas partes, pero no vamos a prestarle mucha atención ahora, simplemente para que conozcan que la vasija está dividida en diferentes partes, ¿ok? Y luego, en la próxima entrega vamos a ir básicamente en más detalle en lo que significa. Primero que nada, cuando ocurre el Sinsun Aleph, la vasija crea el masaj, o Yashar quiere entrar, pero es reflejado y se convierte en Ormakif, en luz circundante. Luego, en lo que se llama la boca, en el P, empieza la vasija a dejar entrar luz y esa luz se conoce como Orpinimi. Cuando eso pasa, ya la vasija se convierte en un sistema por sí mismo y ese sistema se conoce como un Parsuf. Parsuf significa como persona, una persona, ¿ok? Una persona. Ese Parsuf tiene lo que se conoce como un Rosh. Y ese Rosh es básicamente donde está el masaj y un Guf. Rosh significa cabeza, Guf significa cuerpo. So, donde está el P hacia arriba es Rosh, cabeza. Y donde está el P hacia lo último de la vasija abajo es Guf. Ese Guf está dividido en dos, lo que se llama el Toj y el Sof. El Toj es como si fuera el pecho y el Sof es de la cintura para abajo. También tenemos algo que se llama el Tabur y el Sium. Esto es básicamente como el Masaj es una cortina, el Tabur es también una cortina y el Sium es una cortina. Aquí vamos a ver que el Masaj viene siendo como una cortina que existe en la cabeza, en el Rosh. El Tabur viene siendo una cortina que existe en el pecho y el Sium es una cortina que existe en el Sof. El Sof viene siendo, Sof significa final. El Sof viene siendo como la suela de los pies. Si vamos a ver esto en la forma de un hombre, ¿verdad? So, Parsuf es una persona. Y esta es la forma como se debe ver la vasija o entender la vasija de acuerdo a la Kabbalah. La vasija cuando hace ese Sinsun, que decide poner un masaj y hacer Sinsun Aleph, y esa línea que hablamos empieza a desarrollarse para llenar la vasija de luz, crea entonces dentro de sí un sistema que se conoce como Parsuf. Y es bien importante la palabra Parsuf, como persona. Y que ese Parsuf tiene un Rosh, una cabeza, un Guf, un cuerpo, un Toj, que es un pecho, el Sof, que viene siendo el final de la cintura hacia la suela de los pies, un Tabur, el Masaj, Tabur y Siyum,
que son básicamente diferentes barreras o cortinas que van a dejar que la luz entre hasta cierta área. Y vamos a hablar muchísimo sobre el masaj y el tabur, porque la interacción ocurre de la luz, en la corrección de la vasija, en estos dos niveles. Un nivel pertenece a Malhut y el otro nivel pertenece a Bina. Un nivel es altruista, que es el de Bina, y el otro es egoísta, que es el nivel de Malhut. Y lo que vamos a trabajar en la Kabbalah es básicamente en elevar a Malhut hacia Bina. Y de eso se tratan los días de fiesta judíos, de eso se trata el trabajo de la Kabbalah. El estudio de la Kabbalah se trata sobre elevar nuestros deseos egoístas a un nivel altruista, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Espero que esta entrega haya sido interesante. Espero que hayan entendido cuál es la diferencia entre el camino del dolor y el camino de la Torá. El camino del dolor es básicamente vivir de acuerdo a las leyes de causa y consecuencia, causa y efecto en el mundo, sin tener conciencia de que existe un sistema que está ayudando el sistema físico a trabajar, de que existe un creador básicamente, y ese creador ha hecho o tiene unas leyes espirituales que tenemos que vivir de acuerdo a esas leyes para no sentir lo que se conoce como el dolor. Y por eso vamos a ver también que mientras las personas avanzan espiritualmente, aquello que se ve como malo, una persona que se conoce como sádic, una persona recta, avanzada espiritualmente, un sádic, en realidad lo ve como algo normal, porque ve entonces que aún aquello que causa dolor, ya sea físico o emocional, lo ve como parte del plan del creador, porque el creador es bien, que quiere dar bien. Y así como la Kabbalah quiere que empecemos a ver la vida, aunque las cosas nos vayan bien, es básicamente todo una forma de que quizás nosotros personalmente estamos pasando por el dolor, pero es porque también, como somos parte de una alma grupal, lo tenemos que pasar y aceptarlo de esa forma. Es cuestión de cómo vamos a participar, si vamos a participar de una forma consciente o inconsciente. Si es inconsciente, el camino del dolor, que significa con golpes en la vida y de una forma lenta, o de la Torah. Recibimos golpes, pero los vemos como parte del camino espiritual, pero se avanza más rápido porque no necesitamos esos golpes constantemente para avanzar, ¿ok? Y cuando aprendemos de dónde venimos, porque somos egoístas, cómo es nuestra vasija, cómo nuestra vasija se desarrolla, y lo que tenemos que llegar cuando decidimos básicamente hacer el primer paso, que es reconocer de que somos egoístas, que estamos como esta la vasija, el nivel número 5, en donde lo queremos todos y no nos importa nada, y luego nos damos cuenta de que estamos vacíos de algo, estamos vacíos, no encontramos el porqué. Entonces vemos que en realidad lo que nos llena es la luz del creador, es algo espiritual, nuestro deseo es algo espiritual, pero lo queremos llenar con cosas físicas, ¿verdad? Y ahí es donde hacemos el tzimtzum, la restricción. Si recibo, va a ser por causa de que lo quiero hacer para dar placer al creador. Y ahí entonces comienza una nueva criatura a formarse. Un parsuf, una criatura, una persona a formarse. En donde se empieza a crear un sistema dentro de nosotros, en donde la luz entra, pero entra de acuerdo a la corrección que tenemos, y la luz que no entra de alguna forma nos va a causar dolor, nos va a causar un deseo, va a despertar esos reshimot, esa memoria dentro de nosotros que nos va a forzar a avanzar, o no necesario forzar, porque el espiritual no existe nada forzado, sino que nos va a ayudar a tener ese deseo, esa deficiencia en nosotros de que necesitamos más luz, y mientras más avanzamos, mientras más aprendemos, queremos más y más, porque tiene que ver no solamente con nuestro avance espiritual,
sino también con el avance de la humanidad entera. Y una vez reconocemos eso, es cuando estamos entonces hablando de lo que se conoce como la redención del mundo, en donde el Malhut, este reino que está aquí abajo, lo llevamos al reino de los cielos que vina, de un nivel egoísta a un nivel altruista, que no es solamente por nosotros y para nosotros, sino es para el mundo entero como tal. ¿Ok? So, espero que esta entrega haya sido uh, una entrega en donde hayan aprendido algo nuevo, mucho que básicamente digerir, mucha información, específicamente esta parte del Parsuf. Hagan nota porque esto es lo que se va a hablar de ahora en adelante, ya es un poquito más avanzado, ya vamos a ver cómo vamos a empezar a dejar de gatear para empezar a caminar, ¿ok? Entonces será hasta la próxima entrega. Muchas gracias por estar en esta. Shalom y nos vemos en la próxima.